Si empezaba a pensar en esas cosas, no terminaba más, porque volvían a mi mente tantos hechos, tantos anhelos, tantos fracasos, y las veces en que me había creído ya seguro, que tenía amigos y una casa, que podría ponerle mi nombre y cultivar un jardín. Lo había creído, e incluso me había dicho, si logro ganar este dinero, me caso con una mujer y la mando al pueblo con mi hijo, quiero que crezcan allá como yo. Pero no tenía un hijo, ni mucho menos una mujer. ¿Qué sería este valle para una familia que viniera del mar, que no supiera nada de la luna y las fogatas? Hace falta haberse aclimatado hasta los huesos, tener el valle en los huesos como el vino y la polenta, y entonces lo conoces sin necesidad de hablar, y todo lo que durante tantos años llevaste dentro, sin saberlo, se despierta ahora, ante el tintineo de un freno de carreta, el coletazo de un buey, el sabor de una sopa, una voz que de noche oyes en la plaza. Buenas noches, buenos días, buenas siestas, o cuando estén sintonizando este canal. Hoy venimos otra vez con obras menores, trayendo un gran autor, un raro autor para nosotros, que nos está persiguiendo como una sombra y que busca su lugar entre nuestras palabras, entre nuestros farfullos, que es Cesare Pavese, un gran escritor italiano, que nos interesa traer a cuentos en nuestro programa porque se habla mucho de él, escuchamos que se habla de él, pero con nuestra conexión con los libros entendemos que no se lo está leyendo como creemos que se le podría sacar provecho actualmente, por conexiones con la literatura actual. Hay subterfúgicas, pero que no se le está dando el lugar que podría tener. Bueno, Lorenzo, bueno, ¿no te parece que el lugar que tiene Cesare Pavese es de nombradía y no de recorrido? Sí, coincido fuertemente con lo que decís. En la Argentina, por lo menos, los libros de Pavese circulan, pero no necesariamente son valorados, al menos es perceptible. Yo conocí su poco interés, digamos, en tanto mi experiencia de libreros, ya creo que son 10 años, que llevo vendiendo libros usados y no solo entre mis libros, sino también en todas las librerías de usados. Uno puede, y casi es obligatorio, encontrar uno o varios libros de Pavese, pero justamente que se encuentren tantos también puede ser un indicador de que ha sido editado, pero que no necesariamente se lo está consumiendo en demasía, no se lo está demandando, como para que sea un autor difícil de hallar. Sus libros de segunda mano son muy baratos. También es un valor, obviamente, mercantil, que no tiene ningún tipo de correspondencia directa con la calidad, y tampoco necesariamente es la palabra final para definir cuánto es leído, pero sí es un indicador, al menos, un indicador parcial. Así que, tanto de mi parte como con Nico, pensábamos dedicarle este programa a Pavese para de algún modo incentivar su lectura y difundir su obra, centrándonos principalmente en su novela, en su preciosa novela que se llama La luna y las fogatas. Esta es una de sus últimas novelas. Fue publicada en 1950, pocos meses del suicidio de Pavese en el año 51. Entonces, Nico, quisiera abrir ya así la discusión tirándote una pregunta fuerte, digamos, directamente preguntarte ¿qué es lo primero que se te ocurre cuando mencionamos esta novela? ¿Cuál es la primera percepción urgente que te brota? La luna y las fogatas, tremenda novela. ¿Qué me viene a la cabeza? Me viene un montón de simbología, una profundidad velada. Eso es lo que más me llama la atención de Cesare Pavese. Tiene una prosa, una forma de encarar su oficio, como él lo dice, que está muy trabajada, muy trabajado, y
casi enigmático, pero sin embargo, al leer, al agarrar el libro, vos creés que leyéndolo lo encarás muy fácilmente. No hay citas eruditas, no hay un gran palabrerío, no hay florituras. Entonces empiezan las preguntas: ¿por dónde vas? ¿Por dónde va esto? Esto está interesante, está bien hilvanado, pero hay un trasfondo que me engancha a mí y no lo puedo enganchar yo. Algo así como un enigmático, un gran velo en maya, totalmente voluntario. Se nota la maestría y la simpleza, además, cómo acerca al lector hacia una profundidad, entre comillas. Ya actualmente no podemos hablar de profundidad, sino que en acto está, por las filosofías actuales, en acto, en la superficie está la mayor profundidad que acarrea todo el ciclo de acumulación de contenidos que hay. Pero, sin embargo, nos invita a esa superficialidad, profundidad, a desenmarañarla. No sé si te da a vos la misma impresión o requerés resaltar otras partes. No, sí, yo creo que lo que mencionás es preciso. La sensación que me dio leer esta novela es como buscar leer leer en la niebla, o leer la niebla inclusive misma, la niebla misma, porque todo lo que se cuenta, lo narrado, todos los movimientos de los personajes y de el personaje, que sería el pueblo, que ya hablaremos seguramente porque es tal vez el núcleo de esta novela, pareciera ser que está hundidas bajo ese tono nebuloso que hace que los contornos, digamos, se fumen, y no solo que se fumen, sino que se unifiquen. Yo creo que ahí también está uno de los tonos más sensuales que tenemos a la hora de leer esta novela y de leer la pluma en general, iba a decir la prosa en general, pero también si nos vamos a sus poemas y a sus diarios, también encontramos eso, principalmente también en su obra poética. Entonces, esta condición no figurativa que contiene toda su obra es para mí uno de los puntos claves. Y es uno de los puntos claves que bien mencionás, que son difíciles. Son puntos que nos acercan, pero a su vez nos ocultan constantemente algo. Entonces, a nosotros como lectores nos trae si se quiere, un problema, o al menos una dificultad que ya queda en cada uno cómo relacionarse con esa dificultad. Pero creo que, sin embargo, sea pensada como una dificultad, es tal vez el centro de su obra y de su estilo. Así que yo creo que podemos empezar también a hablar de este núcleo que mencioné, que sería el pueblo, ¿no? Te dejo a vos, Nico, para que continúes con una frase de uno de los tantos personajes que circulan a través de la luna y las fogatas, que se pregunta cómo puede ser que este pueblo haya cambiado tan radicalmente y siga igual. ¿Qué te dice ese concepto y esa figura nuclear que es el pueblo? Exactamente, sí. Por ahí viene mi desconsuelo, porque uno tiene tanta presencia en los pueblos, en la literatura de Pavese, casi en todos sus escritos, siempre las colinas del norte de Italia, las idas y venidas de la ciudad al pueblo, o de la playa al pueblo, del mar al pueblo, entre montañas, entre valles, que da la impresión de que hay una contraposición entre la ciudad y el terruño, la parte ancestral al principio. Esa es una primera lectura, y sin embargo eso queda siempre suspendido en un hiato que no se deja resolver en esa simplicidad. Da la impresión, claro, que, como bien decías, que esa imagen está bien planteada de estar tratando de leer la niebla. Siempre aparece tratando de vislumbrar lo que está aconteciendo en el exterior para ver lo que está apareciendo adentro de uno mismo, en el personaje,
Muchos personajes están en primera persona, además, sobre todo las dos novelas que yo he leído más, que me han interesado, que han sido La luna y la fogata y La playa. Las dos están narradas en primera persona. Las dos van y vuelven de la ciudad al pueblo. Y se trata en el pueblo parece de encontrar algo, pero y sí, siempre cuando vuelve está todo igual, pero está todo muy cambiado. Me resuena ahí diferencia y repetición de El eterno retorno de Deleuze. Me resuena muchísimo. Entonces yo creo que no hay una contraposición, sino se trata de encontrar la parte, la chispa inicial de todo este desenvolvimiento de conciencia que lo está moviendo y no lo deja parar. Convengamos que él su escritura la tomaba como un oficio y es muy raro porque tomando tanto el campo como símbolo en su literatura, él era, recordemos, amante de la literatura norteamericana y, bueno, igual, la literatura norteamericana del principio de Norteamérica, que no es lo que es ahora, pero sin embargo encontraba en esa literatura una determinación de trabajo constante, así a la protestante, de trabajar y trabajar y trabajar. Trabajar estanca o cansa es uno de sus primeros poemarios, y como que no cierra con su amor al campo. No sé ¿qué encontrás vos en esa contraposición aparente contraposición entre la ciudad y el campo, entre el saber y la intuición prístina? Bien, bueno, buenísimo que mencionás esa contraposición, esa tensión. Yo quisiera, digamos, compartirte y compartirles. Voy a citar dos entradas de momentos distintos del diario, en el cual uno apoya un poco la imagen que estábamos dando y que vos recién dijiste de algo que, digamos, de los personajes o lo que acontece y cómo se esfuma. Justamente en una entrada bastante colérica de Pavese en sus diarios, él escribe: «¿Contra quién blasfemar el día que todo se esfume?». Y yo creo que ahí hay un punto clave, ¿no? Porque tal vez nosotros lo que leemos de su obra es ese estado de tránsito para llegar a esa total difuminación, ¿no? Esa total perdición de todos los límites. Y por otro lado, digamos, y ahora sí, tal vez respondiendo más concretamente con la idea de contraposición, vamos a, si se quiere, contradecirlo de un modo no total, sino más bien como profundizar, pero tensionar lo que hemos estado diciendo y lo que acabo de citar, con otra entrada del 2 de septiembre de 1949, que son los días en el que Pavese está escribiendo La luna y las fogatas. Él escribe sobre la naturaleza y da una definición, que es la siguiente: la naturaleza no es un soplo, un sueño, un enigma destinado a desaparecer. Es una cosa grave y sustanciosa. Entonces yo creo que ahí es cuando se nos empieza a poner complicado el panorama, porque yo de hecho me quedé muy sorprendido de haber leído esta cita en los mismos días que Pavese escribía esta novela que más bien tal vez apoyaba la idea de que la naturaleza justamente es un soplo, un sueño y sobre todo un enigma destinado a desaparecer. Entonces está constantemente esa tensión que podemos tal vez encontrarla entre pueblo y la urbanización, porque si nos vamos a la trama, que tal vez es lo menos importante o lo que está más a la superficie, es la historia de un personaje que está en primera persona, de un yo que no tiene nombre, que vuelve de vivir muchísimos años en Estados Unidos, de trabajar en Estados Unidos, en la ciudad, y vuelve a su pueblo natal en Italia. Y bueno, toda la novela es básicamente, digamos, encontrarse con esas diferencias con la mayoría de las personas con el cual él convivió, todas esas personas ya desaparecidas, muy pocos personajes que están desde siempre, pero está ese choque. Entonces vemos ahí claramente que tal vez esa contraposición constante en este libro y
y en la obra de Pavese también está fuertemente vinculado con la contraposición en su propia vida. Eso creo que es un punto que nos podríamos detener ahora, no por hablar solamente, digamos, de decir, bueno, ahora vamos a hablar del aspecto biográfico de Pavese, sino justamente que es imposible, digamos, encontrar esa decisión entre lo biográfico y, digamos, la creación artística en la obra de Pavese. No sé qué pensás, Nico, de esta relación de Pavese y su obra, y de la obra de Pavese con su vida. Ahí va, sí, sí, yo encuentro algo parecido. Sin embargo, no creo que en su vida haya sido necesaria, este es un romanticismo barato, no creo que su vida haya sido necesaria para que pueda aparecer su obra, sino que yo creo que su misma vida, un anonimato, una normalidad rajatabla, una normalidad Mundanas. casi que te muestra lo fantasmagórico de la normalidad. Sí, y mundano, pero un mundanismo tan contenido y tan refinado, podemos decir, siendo que él ni siquiera era de una clase acomodada, muy acomodada al menos. Sabemos que para escribir tenés que tener tus recursos, obviamente, pero una mundanidad así como contenida y tan contenida y mesurada que chocaba con la mundanidad, que es lo más común, por otra parte, del mundo. La mundanidad que se muestra y la que se quiere mostrar y la que se quiere alcanzar. Eso es lo único que hay. Entonces fue una extensión su vida, la obra fue una extensión de su vida. Ahora yo quiero citar, esto es el final de La playa, que va muy de la mano de este libro, La luna y las fogatas, porque tiene un tono parecido y para mí es muy importante esto del el eterno retorno. Y no es una cuestión de que yo sea nichano y que esté traumado como la mayoría de nosotros, sino que, bueno, por otra parte, el eterno retorno es una cuestión que ya está en los estoicos, así que no es nichano ni aparte. Y ni hablar de los antiguos. Voy a citar esto, que es el final de La playa. Empezaba a comprender que nada es más inhabitable que un lugar donde se ha sido feliz. O sea, la niñez, y por extensión, la niñez en la naturaleza. Por lo tanto, no lo podemos relacionar con un romanticismo de romantizar la naturaleza. Él iba y venía sus personajes, del campo a la ciudad. Por lo tanto, podemos creer que nada lo podía llegar a saciar del todo. De todas maneras, tenemos referencias, por ejemplo, de Ítalo Calvino he leído, que él utilizaba el dolor, en el dolor veía una cierta felicidad. En el manejo del dolor encontraba una felicidad. Y no trataba de negar el dolor, ni hacer del dolor una coraza del exterior, sino que trataba de contenerlo para poder encontrar la sustancia que hace iniciar todo el pensamiento, me parece a mí. Sí. Recordemos que él, ya en el diario está más patente esto, el interés que tenía por la etnología, por la antropología. Y yo, leyendo a Pavese, esta es mi experiencia, no sé si vos vas por ese lado, a mí me está seduciendo mucho el hecho de encontrar en un gran autor, más allá de su estilo, aunque a mí particularmente los estilos me interesan mucho, que planteen una antropología, una concepción integral del humano y que esté planteada en su literatura. Y eso lo encuentro impresionantemente en Pavese, y encima con un simbolismo que es un deleite, y que encima está escrito arrabaleramente, te lo acerco así a la gente. Eso me parece precioso. Sí, bueno, para sumarte ahí, que has dado la verdad que en la tecla, como quien dice, fíjate vos, que no sé si leíste esta pequeña entrada de Pavese en los diarios, pero él hablaba su obra como un realismo simbólico. Inclusive ni siquiera hablaba de realismo simbólico, él hablaba de realidad simbólica. Entonces creo que va bastante en concordancia tus apreciaciones con
con las propias apreciaciones de Pavese. También, siguiendo ahí el hilo de lo que mencionás de este placer obtenido por el dolor, hay un fragmentito, una frase. Yo tal vez voy a leer muchas cosas, tal vez en este episodio, porque creo que a Pavese hay que leerlo todo el tiempo, porque justamente, como destacaba, su estilo es precioso y es trabajado y depurado de una manera impresionante. Y uno de los personajes dice esto en La luna y las fogatas: nos hace falta un país, aunque solo fuera por el placer de abandonarlo. Entonces ahí está un poco esa inquietud que mencionás. También ese es otro concepto que quería consultarte y que tal vez nos detengamos un segundo, porque yo me preguntaba para este episodio, buscando, digamos, una respuesta sencilla, ¿qué me había hecho sentir leer La luna y las fogatas? Yo soy como lector, vos Nico me conocés bastante, pero soy bastante, si se quiere, como sensualista. Prefiero más las sensaciones que tal vez la información o los conceptos que me llegan. Y bueno, andaba buscando qué sensación me había quedado al leer esta gran novela, que la verdad que disfruté muchísimo. Y claro, bueno, se me empezaron a borronear todas las palabras, porque había una gran carga de nostalgia, una nostalgia obviamente ajena, pero a su vez compartida. Había también la sensación de angustia, de dolor, había también mucha la sensación de un amor, porque también la novela es un gran canto a la búsqueda de un amor, o podemos poner ese un entre paréntesis. Sin embargo, con el concepto que más me cerró para definir qué me había hecho sentir fue una sensación inquietante, de lo inquieto. Y justamente recordé un poco el inicio de la palabra de lo inquieto, digamos, del origen, que bueno, obviamente viene del latín y está claramente, no hace falta saberlo, pero bueno, se divide en estas dos partes, ¿no? Lo in y lo quietus. Y me llama muchísimo la atención, porque in significa privación o negación, y bueno, lo quieto también significa algo súper interesante para lo que estamos mencionando, que es lo que no se mueve. Entonces yo te quería preguntar por este concepto de la inquietud en esta novela, porque creo que también es una novela que funciona a través de una sustracción más que de una afirmación. Y creo que pensar la idea de la negación o de lo que no se mueve me parece como que puede ser cercano a nuestras sensaciones como lector al abordar este texto. Bien, bien. Sí, bueno, primero vamos a hacer una confesión. Las lecturas que tenemos con Lorenzo y yo son completamente diferentes. Tal vez eso nos hace amigos. Lorenzo yo lo considero un lector de raigambre romántica y lectura interior, trepidación, y yo soy más muy exterior, muy conceptual. Trato de englobar las cosas. Para mí es más un desafío intelectual el leer y un rajar el velo de malla, que le gustaba a Schopenhauer, que una sensualidad. Pero bueno, es inevitable que se mezclen las dos cosas. Lorenzo debe tener las dos cosas también. Sí. Pero bueno, a eso tendemos. Sí, yo también creo lo mismo, eso de una sustracción que es muy importante y es palpable en sus escritos. Y ahí, en esa sustracción, hay que tener una habilidad tremenda para escribir, porque aparentemente hay una trama tranquila, no una intriga. La intriga es lo que usa la literatura comercial. Exacto. Que también es literatura, digámoslo, pero es muy distinto. Eso que me atrapa y quiero saber qué pasa, eso no, en la literatura que desafía, no lo vamos a encontrar. Entonces acá pasa eso. Pasa que está pasando algo, como un escenario se propone, y se tira una frase, una trepidación interior que se expresa y quiebra todo y sin embargo lo une, ¿no? Sí. Como esa frase que dijiste, se necesita por lo menos un país, yo también la había subrayado, por lo menos para abandonarlo. Sí. Que es
lo mismo que decir, necesito un ojo para ver, pero para descifrar el ojo y no me lo puedo ver. Tal cual. Solamente exteriormente a través de un espejo. Y eso puede ser la literatura, el conocimiento. Tal cual. Hay un refrán antiquísimo que dice, este ojo no es ojo porque lo ves, este ojo es ojo porque te ve. Es un poco lo que querías decir ahí con esa imagen, ¿no? Bien, sí, va por ahí. Yo creo que lo que está tratando de ahí poner para que nos atribulemos es ese interior inalcanzable que te mueve y sí, está quieto. Te puedo decir hasta aristotélicamente el motor, ¿cómo se llama? El motor quieto Claro. de Aristóteles, el motor inmóvil. El motor inmóvil. Fíjate que bueno, me parece, perdón que la interrupción, pero pasa que me parece interesantísimo y coincido pero enteramente con lo que has dicho, porque me parece buena la aclaración de que no estamos hablando de que es un libro, que hay algo puntual que no se sepa, como tal vez un texto, digamos, policial o de misterio. Inclusive el mismo se puede llegar a confundir con, por ejemplo, a esta novela de Pavese con esta teoría de Hemingway, la teoría del iceberg, que se cuenta solamente lo que está en la superficie, sí, y que está, bueno, todo el resto en la profundidad. Yo pienso, por ejemplo, el ejemplo más conocido y famoso para ilustrar esta teoría es ese cuento de Hemingway, que no lo vamos a poner como bueno o malo, obviamente, es un cuento magnífico, que hay un grupo reunidos en una reunión después de muchos años y los amigos se encuentran y bueno, y uno de ellos aparece sin brazos y sin piernas, y durante toda la velada nadie dice lo que todos están preguntando: ¿qué le pasó a esta persona y por qué le faltan los dos brazos y las dos piernas? Pero no se atreven a preguntarlo y el personaje no lo dice, y ahí termina el cuento. Es un cuento magnífico, pero es justamente, sí, lo que decís, es una pregunta clarísima, y es la pregunta que se hacen todos los personajes y nos hacemos nosotros como lectores que somos. ¿Qué pasó con los miembros de este personaje? Acá en La Luna y las Fogatas es tan difícil encontrar ni siquiera la pregunta por algo, es hasta difícil encontrar las propias preguntas que tenemos nosotros sobre el libro, ¿no? O sea, no sé si me explico, pero creo que es difícil inclusive la duda en esta novela. Sí, es impresionante. Justamente eso que hablas de esa inapelancia que tenemos, no podemos apelar a nuestra interioridad porque se nos esfuma. A mí me pasa como le pasaba a San Agustín con el tiempo, que si lo siento que lo entiendo, pero si lo tengo que explicar no lo entiendo. Pasa con eso, y eso es lo potente de Pavese. Ahora, aparte, a mí, como es tan importante la infancia como naturaleza, no naturaleza, porque la infancia podría haber pasado, no sé, en Marte, en el futuro. Sí. Sin embargo, me parece que esa parte de la privación nos está hablando de que el hombre nunca deja de ser un infante, o sea, nunca puede llegar a definirse, sino lo que lo define es la búsqueda. Y bueno, a mí se me ha ocurrido, voy a citar un gran libro que se llama Filosofía de la Imaginación, de Manuel Coccia, otro filósofo italiano, heredero de Agamben. Recordemos, Agamben tiene un gran libro que se llama Infancia e Historia, y muestra la imposibilidad de la historia a través de la infancia, y este autor lo sigue. Voy a citar unos fragmentos sobre la infancia. Es en el concepto de infancia donde el retraso irreparable entre hombre y conocimiento alcanza la consistencia de una naturaleza. Infante es, en efecto, aquel que está naturalmente fuera del pensamiento y del lenguaje, aunque mantiene una relación con estos. Voy a citar otra parte. Dice, la infancia, pues, acá viene lo de la privación, que vos has intuido muy bien. La infancia, pues, no es una privación temporal de la naturaleza propia ni una etapa efímera del individuo humano, sino el ser propio de la humanidad.
La naturaleza del hombre coincide perfectamente con la infancia. Es decir, acá se demuestra la imposibilidad de llegar a definir la humanidad utilizando este concepto de infancia, porque si hay un conocimiento que hay que alcanzar, el hombre, en el momento en que todavía no lo alcanza, y más si está la idea de progreso de por medio, se mantiene abstraído del conocimiento y por lo tanto de la humanidad. El conocimiento, el humano sería la persona que posee el conocimiento. Entonces, en tanto no lo tenga, el conocimiento está en potencia, no está en acto, no se lo ha apropiado. Yo creo que va por ahí el planteo que no es ni un planteo, es un sentimiento que trató de perseguir y que muy profundamente, inusitadamente, lo mantuvo Pavese. Y no sé si él estaba siendo consciente de eso, sino que llegó tan al límite el estudio en profundidad de la literatura y también trató de controlar la literatura a través de lecturas exteriores a la literatura, que puso en entredicho esto, de que siempre estamos volviendo al mismo lugar por las razones que son las mismas y sin embargo siempre cambia. Eso se ve también en esta novela, todo el tiempo que está repitiendo los lugares donde él estuvo, las fiestas donde él estuvo, los árboles, los edificios, los repite una y otra vez, así, casi enumerándolos, tratando de recuperarlos, no tener esa sensación de que trata de recuperarlo y no puede, por eso y que tampoco le interesa, claro, recuperarlos, porque eso para él no es la felicidad. Exacto, no es, la felicidad es el intento. No es una búsqueda detectivesca, sino más bien un fenómeno de imantación, creo yo. Como que hay una fuerza que lo lleva o que se deja llevar hacia ese punto. Lo que has leído me parece magnífico, y este concepto de encontrarnos la totalidad, ¿no? En ese sector que es la infancia. Y yo quería también darte una devolución de esa lectura con otro italiano, pero acá no estamos haciendo lecturas de países o creyendo que la nacionalidad unifica poéticas, pero es notorio cómo los hilos empiezan, por más invisibles que sean, empiezan a hacer efecto. Quería leerte un poema magistral, tal vez el poema, del gran poeta romántico Giacomo Leopardi, que casualmente, yo no sé si creo mucho en las casualidades, pero sí creo que las casualidades definitivamente, no sé, les es completamente indistinto si yo creo o no en ellas. Pero esta misma noche, que es 29 de junio, hace más de 200 años, Leopardi escribió este poema que se llama El Infinito. Y lo voy a leer porque a mí me dejó muy impresionado releerlo después de tener esta lectura de Pavese, porque la verdad que me pareció ya, no sé, mejor explicación, si es que esto puede explicarse, la mayor, digamos, aproximación a la poética de Pavese. Siempre amé este yermo monte y este promontorio que me oculta la visión del último horizonte, mas sentado contemplando los interminables espacios lejanos, los silencios sobrehumanos y su profunda quietud, se extravía el pensamiento, hasta casi liberar mi corazón del miedo. E igual que el viento susurra entre estas plantas, en el infinito silencio mido mi voz, y me subyuga lo eterno, y las estaciones muertas, y la presente y viva, con toda su sonoridad. Así, a través de esta inmensidad se ahoga el pensamiento, y naufragar en este mar me es dulce. ¿Qué decir después de este texto, Nico? Es ese abismamiento, es creo que el motor que no lo buscaba, sino que lo buscaba a él. Exacto. Por su punto de vista, por lo que sea, pero eso es lo que
lo que se ve, es como su movimiento, y cuando decimos su movimiento es su movimiento, porque era un movimiento, y él lo decía. El oficio de vivir le puso a sus diarios Italo Calvino, moverse, trabajar. Para él el trabajo era, ¿no?, esa presencia del trabajo. Bueno, Sí. ahora eso que tiene un autor de esta magnitud, pero que es una magnitud velada, no voy a parar de repetirlo, porque tiene Claro. una comunicación muy entrecortada, una comunicación como subterránea, ¿no? Sí. Que a pesar de haber llegado de una manera totalmente intelectual y de trabajo, nos subyuga corporalmente. Eso es un logro tremendo que cuesta mucho desde la mirada de lectores actuales, cuesta mucho acercarse a eso, porque no hay espectacularidades, no hay efectismo en la literatura de Pavese. Sí. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Cuando un autor te atrae y te expulsa con la misma intensidad, hay que buscar, te hace leer, y eso es lo fundamental de Pavese, y te hace trabajar, y te hace dejar de lado el romanticismo, que no es el romanticismo literario. Así que creo que se puede comparar, podemos empezar a comparar con otros autores. Sí. ¿Cuál es la diferencia de su venia? Porque la única forma de captarlo ya es encontrar un diferencial con un exterior a él, me parece. Sí. A mí me parece que hoy en día ha triunfado más la venia más romántica, y creo que Pavese era muy antirromántico. Sí. Antirromántico en la metodología de su escritura, pero en el movimiento interior es... Todos los grandes son románticos porque el romanticismo es buscar el absoluto. Y Exacto. la filosofía misma es un romanticismo, y la ciencia misma es un romanticismo. Por ejemplo, para mí yo creo que se puede comparar con Gide, que la venia de Gide es la que sigue. Sin embargo, Gide ya no se lo lee. Otro, Lo podemos comparar con él. otro gran autor que podríamos dedicarle un programa. Sí, sí, sí. Voy a leer lo siguiente. Gide parte de un aspecto singular, individual, perfectamente construido en su caparazón de cultura y de razón, de clasicismo, en una palabra, para alcanzar una identificación con el flujo espontáneo de la vida, para adquirir un estado de indeterminación donde eventualmente sea posible captar cualquier aspecto de la variedad del mundo, donde la sinceridad no pueda ser dolorosa y donde ni siquiera el dolor desgaste. En cambio, Pavese es una selección muy minuciosa a través de mucho trabajo y una reducción máxima de transposición de valores del ser en el hacer, de la vida en la obra, de la existencia en la historia. Es decir, un Gide lo que intenta es, a través, bueno, también podemos hablar ya hasta de clases sociales con esto. Gide era un super burgués, que tenía un background clásico, filosófico, literario muy, muy poderoso, en el cual ya lo tenía incorporado, y las diferencias de la realidad que se le aparecen, él las puede transformar a través de su imaginación, y una cosa de burlar y violar y poner hasta la sensualidad en su literatura. En cambio, Pavese era más bien reducida sus lecturas, no tenía un background así muy, muy pesado de lecturas. Obviamente, es lo necesario para llegar a ese nivel, sí, pero no una locura como lo era Gide, por ejemplo. Y él lo que trató no era de burlar la realidad y tenerla sensualmente. Para él era bucear en la realidad. Era a través de un gran artefacto primigenio, tratar de acercarse más a lo primigenio, a lo esencial, que por otro lado él deja bien visto que esa esencialidad varía de persona a persona, no hay algo universal, sino que cada uno interpreta simbólicamente su realidad, y esa realidad propia hay que expurgarla, hay que pulirla al máximo hasta hacerse un artefacto
en el que se pueda llegar a vislumbrar también a los otros cómo es que esa máquina mitológica que todos cargamos adentro nos hace ser de la manera que somos. Entonces hay como un compromiso político, digamos, que resulta en político, es estético, es humano, de todo, pero también llega hasta aplicarse a lo político, en lo cual uno se espeja a sí mismo. Entonces eso es lo que puede hacer que hoy no se lo lea, que se lo nombre nada más por el suicidio y por ese romanticismo barato, sino que su literatura es muy indirecta, a su vez no es muy pomposa, tiene sus narraciones, la mayoría en primera persona, por lo tanto la primera persona nunca acepta demasiadas oraciones subordinadas, nunca unos condicionales así tremendos como a lo Joyce. Entonces, como no tiene esa carga espectacular, se lo ha dejado a lado, pero la profundidad que tiene Pavese es inusitada directamente. Y yo creo que eso es el alimento el alimento terrestre, diría yo, que nos puede llegar a comulgar con él. Sí, yo creo que de lo último que has mencionado dan el punto justo, porque has dado la justificación por el cual nosotros consideramos que Pavese es un autor menor, y en el mejor de los sentidos, en el sentido que proponía Deleuze, como por ejemplo en su mítico ensayo de hacia una literatura menor, que él toma como exponente a Kafka. Claramente la obra de Kafka, o sea, lo que hace Kafka es distinto a lo que hace Pavese. Justo también recordaba ahí cuando me propusiste buscar autores diferentes, yo pensaba en Kafka, porque si bien tienen tal vez el mismo modo, no el mismo, pero una proximidad a entender la vida, de tal vez estar más cómodos en lo minúsculo, que tal vez más que lo minúsculo, tal vez pensar en la idea de la miniatura, que digamos que sería básicamente lo inmenso contenido, ¿no? Pero Kafka, digamos, de alguna forma transpone que sus personajes también lidian con todo eso nimio, con todo lo mundano. En cambio, Pavese, en su obra, está súper claro que es perseguido, no iba a decir persigue, pero tal vez es perseguido por la inmensidad. Por eso también me parecía tan acorde este poema de Leopardi. Así que yo creo que con lo que dijiste es buenísimo, digamos, destacar de que se puede caer en un error al pensar que Pavese, por su final, sea considerado un autor romántico, o sea, de un romanticismo, de si se quiere un malditismo, cuando en realidad, digamos, él rehuía toda tensión. Inclusive una de las últimas, en su nota suicida, hay una frase pero trepidante, bueno, toda nota suicida es trepidante, ¿no? Pero hay algo que siempre me llamó la atención, que la frase es muy cortante, tiene muchos conceptos muy inflamados en cada una de ellas, pero una de las últimas palabras que él dedica en esa nota suicida que encuentran en una copia de su libro Diálogos con Leucot, dice: no hagan ningún escándalo, o sea, no hablen mucho de esto. Y eso lo dice, o sea, a punto de suicidarse, no quiere llamar la atención. Entonces ahí creo que es el gran fundamento para que dejemos un poco de lado esa lectura romántica o impulsiva de Pavese como este autor maldito y del suicidio fogoso, si se quiere. Sí, sí. Hay otra intención, hay otra búsqueda. Primero aclaremos que cuando estamos bardeando al romanticismo, así lo decimos en criollo, bardeando, sí. Estamos hablando de la interpretación que tuvo el romanticismo, porque si nos podemos hablar de las entrañas, de romanticismo, o sea, no vamos a leer más nada porque se acabó, porque la literatura moderna es romántica, sí, se acabó, tiene el impulso romántico de ir a por todo, chao. Sí. Entonces, pero bueno, se conceptualizó banalmente, terminó en nacionalismo, cualquier cosa. Entonces, eso no. De hecho, bueno, vos vas a la NASA y ellos son románticos. O sea, desde allá, así lo digo. No vamos a ir a más profundidad. Nuestra intención es plantear cosas para que se lean. Tampoco vamos a explicar todo. Exactamente. Segundo, sí, también toda gran literatura es menor, por empezar. Es así, la literatura está traficando con
Con secretos. con la economía del dolor y con la economía de la enajenación y con la economía del fracaso que lleva una grandeza. Como decía Enrique Lin, robarle algunos secretos a la muerte. Exacto, exacto. Y la muerte está gestionada. La muerte es parte de la vida y los gestionadores, que puede ser político, lo que sea, político lo que está a la vista, gestionan la muerte. Así, lisa y llanamente, que es la conceptualización. Y con eso se mete la literatura y entran en ciertos cánones para apaciguar y dar cierta... Te regala un poco de vida entre tanta muerte para que se apacigüen las cosas y no salgan a destruir todo. Entonces, sí, básicamente. Y bueno, a lo que va Deleuze y Guattari, van más por el lado político, ¿viste? Ya que escribía en otra lengua, etcétera. Pero nosotros podemos extrapolar a nuestra noción de que un autor está muerto porque se lo nombra, pero no se lo está contemplando, se lo está mirando a lo sumo, pero no se lo está contemplando. Entonces, esa es nuestra política, que arrastra un montón de sedimentos hasta que lo único que se ve es la lamparita de la política. Y como dice entonces, una entrada también así brutal de Pavese en sus diarios, qué muerte no querer morirse. Y creo que claro, con esto, con la muerte en las manos y con esta crítica al no querer morirse, me parece una buena muerte para este episodio, cerrarlo de este modo. Exacto. Ahí listo, ya con eso, ya esa muerte vemos que es contingente, como la contingencia que él quería poner sobre la mesa y mostrarte que la contingencia que estás leyendo también es contingente. Entonces, a diluciarla vos mismo y listo. A leer a Pavese, a leer Insomnia a Pavese. Y bueno, Nico, muchísimas gracias por esta conversación y nada, nos encontraremos en la próxima. No, gracias a usted, estimado, siempre un placer.